estar aquí, pero para empezar como se debe, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Padre, sabemos que te encuentras en este lugar y antes, Señor, de que salga palabra de mi boca, quiero ponerte mis labios a tu disposición. Nuevamente, Señor, me entrego por completo a ti para que lo que tú me has enseñado, Señor, pueda llegar de forma correcta a todas estas personas que están anhelando conocer un poco más de tu palabra. Quiero, Señor, pedirte que te quedes en este lugar y que seas tú, Señor, colocando esta semilla en el corazón para que germine los frutos, Padre, por el cual en esta tarde es dada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, yo en esta tarde vengo a enseñarles un poco sobre los procesos de Dios. Sí, los procesos de Dios. Estudiando la palabra, me he dado cuenta de una relación muy directa que existe entre los procesos que vivimos todos nosotros desde que estamos pequeños, porque cuando me refiero a proceso no me refiero a la situación difícil, no me refiero solamente a eso. Como proceso es un conjunto de operaciones o de actividades con un fin. En este caso, ¿cuál es el fin? Es poder modificar las particularidades de una materia prima, en el caso del refinamiento del oro, como les acabo de comentar, y en el caso de nosotros, los procesos que nosotros pasamos, momentos difíciles, conflictos, ausencias, situaciones, como lo quieran llamar, su motivo es poder modificar nuestro corazón. ¿Por qué modificar nuestro corazón? Vamos a aprender un poco más de esto. Por eso les pido que me acompañen a Malaquías 3, desde el versículo 2, la segunda parte, hasta el tercero. Bueno, yo voy a leer de la pantalla. Malaquías 3, 2 dice: Él es como fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata. Es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata, para que ellos les presenten al Señor las ofrendas justas. En este versículo se está explicando un poco lo que yo les acabo de comentar. En este versículo Dios nos está mostrando cómo los procesos que vamos a pasar nosotros se comparan con el proceso de refinar el oro y la plata. Cuando la Biblia habla de refinación, se está hablando de purificación. Y aquí está hablando de que limpiará y refinará a los hijos de Leví para presentar ofrendas justas, porque es que esa es la finalidad de todos los procesos y situaciones que nosotros vivimos. Es simplemente esa, que cada acto de nuestra vida pueda agradar a Dios. No les estoy diciendo que mi persona, que Valeria o que tú, Cindy, agrades a Dios. No, porque tú como creación eres amada por Dios, hagas lo que hagas. Lo que a Dios puede que le desagrade es cuáles son tus acciones, cuáles son tus decisiones o cuáles son las cosas que tú puedas hacer o pensar. Por eso, en este caso, todos los procesos que vivimos es para poder quitar todas esas impurezas que hay en nuestro corazón, que no permiten que nosotros seamos personas agradables delante de los ojos del Señor. Entonces, ¿cómo pasa aquí? Les voy a explicar un poquito sobre cómo era que se purificaba el oro en las épocas antiguas. Esto es aquí rapidito, esto no es que voy a meterme yo en la parte química ni nada de eso. Bueno, la purificación del oro estaba basada prácticamente en 3 fases. La primera era examinar la aleación. ¿Qué es la aleación? La aleación es el material que surge del oro mezclado con el pocotón de impurezas que éste tenga. La aleación es un material más que tiene muchos materiales adentro. Entonces, en este caso, como el oro era extraído de minas o incluso a veces encontrado en chatarra o porque ya el oro ha pasado por muchas cosas, el oro estaba sucio, estaba impuro. Entonces, ¿cuál era la finalidad? La finalidad de examinar la aleación era 2 cosas. Primero, determinar cuál era el grado de oro que se podía rescatar de la aleación. Porque si el grado nada más iba a ser 1%, el refinador no iba a hacer el proceso. Este proceso de refinación, que es la segunda fase, que es eliminar impurezas, era un poquito tedioso, complicado y demorado. Esto no es que sí se eliminó la impureza y se fue, no.
Esto era bastante complicado y necesitaba su tiempo. Entonces, si la cantidad de oro que había en esa aleación no era la suficiente, simplemente el proceso no se hacía. Si sí se encontraba la cantidad de oro, entonces el hombre decía, bueno, vamos a proseguir. ¿Para qué otra cosa se examinaba la aleación? Para determinar cuáles eran las impurezas. Dependiendo de las impurezas que tenía la mezcla, era que se asignaba la temperatura de la segunda fase. Si el oro tenía cobre con arena, la temperatura a la cual era sometido ese oro no era el punto en el que se podría, por ejemplo, el punto de fusión, o sea, el punto en el que se derrite el oro, es 900 grados centígrados. Yo no podía colocar a 900 grados centígrados mi oro si tenía un material cuyo punto de fusión era mayor, porque la impureza no se me iba a ir. Yo necesitaba una temperatura suficiente, ¿para qué? Para que mis impurezas se me separaran del oro, porque era lo que yo quería guardar, lo que yo quería extraer, que es lo importante, el oro. Entonces, ya después de eso, y si ya el refinador decidió proseguir, vamos a eliminar impurezas. La refinación, si ustedes supieran, esto fue complicado, entenderlo, pero se lo voy a explicar de manera sencilla, porque logré captar la esencia de lo que era. El proceso de refinación del oro en aquella época se realizaba a través de un método, por si quieren buscarlo e investigar después, se llamaba copelación. ¿Qué era la copelación? La copelación el refinador tenía que hacer un recipiente de arcilla o de hueso. ¿Por qué de este material? Necesitaba que el material fuera lo suficientemente poroso como para que cuando ya eso todo se derritiera, la impureza pudiera adherirse al material y que el oro quedara limpio. Si eso lo hacían de, qué sé yo, de otro metal, imagínate, eso se derretía todo ahí dentro del horno. Tenían que hacerlo de un material que pudiera absorber la impureza, porque si no el proceso mejor ni lo hubiera hecho. Entonces, para eso necesitaban ese tipo de recipiente que se llamaba crisol. Ahí colocaban el orito, luego lo colocaban en un horno a la temperatura que determinó el refinador en la primera fase. Por eso es que es muy importante la continuidad en un proceso. Luego, cuando ya se alcanzó la temperatura máxima, el refinador no se puede descuidar ni medio segundo, porque donde el refinador venga en el momento que no es, se perdió la plática, se perdió el tiempo, se perdió todo. Por eso es que es muy importante que la persona encargada del proceso esté todo el tiempo ahí. Entonces, cuando ya interviene el refinador, es porque ya es momento de que las impurezas se separen. El refinador interviene, entonces las impurezas se separan y ya tiene que esperar a que el oro obviamente se enfríe, porque si no se quema, para poder sacarlo del horno. Ya cuando él saca el oro del horno, pasa a la tercera fase, que es pureza. Es donde ya el oro debe estar totalmente limpio, totalmente puro. Oro más níquel, no oro más arena, no, oro solito. Entonces, ¿por qué nuestro proceso de purificación es tan parecido al del oro? Porque primero, también tenemos un refinador, pero nuestro refinador no es una persona, porque si fuera una persona, aquí estuviéramos, pero nada, eso no pudiéramos ni proseguir, porque como nosotros somos tan despistados y tan descuidados, imagínate tú que yo le esté haciendo el proceso al pastor Michael, el pastor Michael se quema, o sea, no puedo. O sea, no, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil yo mantenerme todo el tiempo ahí. Vamos a ver qué está haciendo el pastor Michael. Mira que el pastor Michael va por aquí. O sea, no. Por eso es que nuestro refinador es nada más y nada menos que nuestro creador, que nuestro Dios. Él ni se distrae ni nada. Él no puede tener más los ojos encima de nosotros porque es que no puede. Dios es totalmente atento. Por eso es que nosotros no podemos tener temor de que algo malo va a salir en nuestra vida si estamos confiando en Él. Él es nuestro refinador de cabecera, o sea, ahí no tenemos absolutamente nada que perder. Y como Él ya nos examinó, toditos somos procesados. Eso que nos da a entender que para Dios somos todos importantes. Aquí no hay nadie que valga menos, aquí no hay nadie que sea rechazado por Dios. Aquí todos somos amados, aceptados porque fuimos creados y salvados por Dios. Esto es aquí la clave, entender que si pasamos por procesos, Dios es quien nos está refinando y Él es quien está atento al proceso.
Yo no estoy solo o sola en ningún momento. Entonces, y ya por último, ¿cuál es la finalidad de este proceso? Comparándolo con esto. Entonces, disculparán. Bueno, la finalidad de este proceso, ¿cuál es? Que de nuestro corazón, todas esas impurezas, como por ejemplo que leía la pastora ahorita, todas esas iras, todo ese rencor, todas esas malas costumbres, todas esas cicatrices que aún nos molestan en el alma, o sea, eso no debe existir. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Cómo fuimos creados? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, esa es nuestra esencia. Ser como Él, actuar como Él, ni más ni menos. Pero, como vivimos en un mundo un poco ustedes ya saben, revolucionado, nosotros nos vamos contaminando desde que somos pequeños. Nuestro corazón no está puro. Nuestro corazón no está como debe estar. Nuestra esencia está contaminada. Y por eso es que nosotros pasamos por un proceso de purificación. Entonces, para yo poder explicarles las fases de nuestro proceso, ya no el del oro, ya el oro lo pasamos, sino de nuestro proceso, yo quiero que me acompañen al siguiente pasaje, que es Segunda de Crónicas 29:1, donde les voy a presentar a mi querido compañero de prédica. Él va a ser el ejemplo que hoy vamos a tomar. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Este personaje que está aquí tenía un año más de lo que tengo yo. A este personaje que está aquí, le acababan de entregar una nación. Prácticamente era como si lo hubieran nombrado presidente. Si a mí me nombran presidenta, es complicado. Es complicado. Entonces yo me imagino ese muchacho, 25 años de presidente. Bueno, está bien. Vamos a adentrar un poco más en su historia. Aquí, como ustedes se dan cuenta, en el primer versículo no aparece nada su papá. Aquí solo aparece su madre. ¿Cierto? Ahora más adelante les comento un poco acerca de eso. Entonces, nuestro proceso de purificación está también dividido lo dividí en 3 fases, que son las siguientes: confrontación, decisión y resultado exitoso. Y basados en la vida de Ezequías, es que vamos a estudiar un poco cada uno de estos puntos. La primera fase, que es confrontación, primero les voy a dar qué es la definición. Confrontación es la acción de poner una cosa frente a otra para averiguar su verdad o su falsedad. ¿Qué es lo que vamos a confrontar nosotros aquí? Aquí vamos a confrontar nuestro corazón conforme a la palabra de Dios. En la palabra de Dios se encuentra la esencia, cómo debemos actuar y cómo debemos ser. Por eso, en la confrontación, nosotros vamos a averiguar qué tan cerca o qué tan lejos o qué tan puro o qué tantas impurezas tiene mi corazón que me están alejando o que no me están permitiendo actuar de la forma en como Dios quiere que yo actúe. Entonces, vamos a leer el versículo que es Segunda de Crónicas 29, del 6 al 7. Cuando Ezequías llega a la presidencia, vamos a decirle presidencia, cuando Ezequías llega a la presidencia, no todo es color de rosa. Vamos a leer. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor. Nuestro Dios abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita, le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Ezequías se encuentra con una revolución en el territorio de Judá. Su padre se llamaba Acaz. Acaz fue considerado un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ezequías tenía una tarea muy, muy importante. A él se le había asignado la responsabilidad de determinar el rumbo que iba a tomar una nación entera. Pero él se encuentra con esto. Se encuentra que al Señor
Ni lo invocan, ni lo nombran, ni le hacen ofrendas, ni nada. Por todo lo contrario, el templo cerrado. Por aquí que veías tú una escultura de Acera y todo el mundo adorando a Acera, que era una diosa del momento. El padre la había puesto ahí para que todo el mundo la adorara. E incluso el papá fue pero tan, no sé ni cómo explicarlo, tan malo, que habían naciones con las cuales Judá no se podía relacionar, porque eran enemigos literales. Pero el bello padre de Ezequías decidió hacer alianza. ¿Y cómo era la alianza? Pagándoles platica para que no los atacaran. Ustedes dirán, pero eso es inteligente, yo le pago y no me molesta. Ni tanto. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, Ezequías tuvo que ser confrontado. Su corazón, me imagino, las posibilidades que él enfrentó. O sigo con lo que hizo mi papá, o no sigo con lo que hizo mi papá. O sea, nada más habían dos en este caso. O hago lo correcto o hago lo incorrecto. Pero ¿cómo sabía Ezequías de Dios? Si su papá era el más malo de todos, o sea, el presidente que había desarmado Judá. La historia cuenta, se dice, se especula, que su madre, la cual fue nombrada en el primer versículo, fue una persona que instruyó a Ezequías en los caminos del Señor. Por eso es que siempre es importantísimo que nosotros busquemos la forma de aprender de Dios para poder así conocer qué es lo correcto. Si a Ezequías nadie le hubiera hablado de Dios, que Ezequías no hubiera tenido ni siquiera opción. Él ya sabía que le tocaba seguir lo de su papá porque no conocía otro camino. O sea, esa hubiera sido la vida de Ezequías. Pero ahora, ¿cómo somos confrontados nosotros? Nosotros somos confrontados por problemas, por situaciones o por responsabilidades. Puede ser tu asignación laboral, la cual genere para ti confrontación. Puede ser una amistad que tú tengas en este momento, la que genere para ti confrontación. Puede ser incluso las mismas redes sociales las que generen para ti confrontación. O puede ser la ausencia de un papá o el fallecimiento de un familiar, la escasez de alimentos en tu casa. Son muchas las situaciones que pueden generar para ti. Que de pronto te encuentres y mires a lo lejos a la persona que te hizo daño hace como 10 años atrás. Eso genera para ti confrontación. Porque eso genera la posibilidad de tomar actitudes o acciones en tu vida. ¿Pero por qué confrontación? Porque llega el momento en el que toca pensar. ¿Es lo que pienso o la posibilidad de decidir algo que está cerca de mi esencia o algo que me aleja de mi esencia? Aquí, ¿cómo sabemos y cómo solucionamos este problemita? Si lo que pensamos no tiene nada que ver con esto, estamos perdiendo el año. Pero si lo que pensamos o lo que nuestro corazón nos está informando o la posibilidad que nos está brindando está cerca, muy cerca, y es acorde a la palabra de Dios, estamos viviendo acertadamente. Pero como siempre no vamos a vivir acertadamente porque nos vamos a equivocar bastante, vamos a necesitar continuamente leerla. Vamos a cometer errores una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y por qué se los digo? Vamos a leer Jeremías 17, del 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Me pareció bastante curioso el hecho de la primera canción que cantamos, que le decíamos al Señor que extraiga de raíz lo que no es de ti. ¿Pero por qué le pedimos eso al Señor? Porque nosotros muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que no es de Él. ¿Por qué? Por lo que dice su palabra. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es súper perverso, nuestro corazón nos hace llegar hasta el punto de hacernos mentirnos a nosotros mismos, de hacernos creer cosas que ni existen, que ni son. Pero como Él es así de mal, entonces no hacemos nada, nos paralizamos, porque eso fue lo que nos ha dicho nuestro corazón. Pero si queremos que el Señor realmente extraiga lo que no es de nosotros, tenemos que pedirle
que Él nos muestre cuáles son nuestras intenciones secretas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque cada posibilidad ante situación, ante conflicto, ante ausencia, ante problema o ante responsabilidad e incluso ante éxitos, porque muchas veces cuando somos exitosos y logramos un estatus o alcanzamos lo que queremos, nos olvidamos por completo de lo que fuimos y de cómo llegamos. Pero entonces todas esas posibilidades que nacen de mi corazón reflejan lo que hay en él. Y esa es la forma como Dios nos muestra lo que hay aquí. Porque si es por nuestro corazón, nosotros no nos damos por enterados de absolutamente nada. ¿Cuál es la clave aquí? Mientras más cerca estemos de Dios, nuestro corazón más se va a parecer a Él. Y por eso es que nuestras impurezas van a comenzar a salir. Esa es la clave de aquí. Ezequías tenía la responsabilidad del año. Pero es momento de conocer cómo hizo Ezequías, qué fue lo que hizo. ¿Será que actuó bien, actuó mal? ¿Qué habrá hecho Ezequías? ¿Y cómo vamos a saber esto? A través de la segunda fase. La segunda fase se llama decisión. ¿Qué es la decisión? Decisión es una respuesta con voluntad, con la que se resuelve un conflicto o se determina el destino de una cosa o situación. Esta definición de las que encontré fue la que más me gustó, porque es que habla de las tres cosas. Habla de conflicto, habla de situación y habla de cosa. ¿Por qué de cosa? Porque nuestras decisiones muchas veces son una muestra de lo que dependemos. Entonces, si estamos dependiendo de cosas, nuestras decisiones nos van a seguir encaminando hacia esa cosa. Ustedes no se dan cuenta que hay gente que vive es por algo. No, por algo. Yo quiero tener un trabajo exitoso. Y todas las decisiones que tomen no le importa lo que se lleve por delante. Es por eso, por el trabajo exitoso. Entonces, en este caso, toda respuesta, toda decisión que, es que lo hice sin querer. ¿Cuál sin querer? Eso fue tu respuesta, fue tu voluntad. Nada de sin querer. Te equivocaste y punto. Pero te la tomaste y la tomaste con voluntad. Porque uno no hace cosas ahí sin querer. Nada de eso. Entonces, en serio. Uno no hace cosas así ahí. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué fue lo que hizo Ezequías. En 2 de Crónicas 29 aparece qué fue lo que hizo Ezequías. Dice, esto es una versión diferente a la tradicional. Ay, es que no me acuerdo qué significan las siglas, pero ahorita les digo. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. ¿Ezequías decidió correctamente o decidió incorrectamente? Ezequías acertó. Ezequías metió el gol. A Ezequías Dios le dio una instrucción y él la siguió a la perfección. Ezequías decidió cambiar el rumbo de una nación completa que llevaba 22 años haciendo lo incorrecto. ¿Ustedes se imaginan la revolución de ese pueblo? Como aquí cuando Santos quiere poner cosas y entonces todo el mundo se revoluciona, así tal cual. Lo que pasa es que allá era otro nivel. Acá le iban a quitar los dioses, acá iban a abrir nuevamente los templos. ¿Tú sabes qué es que lo que llevas adorando 21 años, el que se posicionó como rey te digas, no, ya no vas a adorarlo más a él, sino que vamos a adorar ahora al verdadero rey? ¿Cómo se puede sentir una persona defraudada por completo de sus tradiciones, de su cultura? ¿Pero cómo así? Pero si a mí me dijeron que eso estaba bien. Pero no estaba bien. Y cuando hay que corregir, se corrige de raíz. Eso no es que, de a poquito. No. Si algo está mal, para afuera por completo. Eso no es que un poquito aquí, un poquito. No. Para afuera por completo. Entonces, Ezequías hizo lo correcto. Él propuso en su corazón, aquel corazón engañoso, propuso hacer pacto con Jehová. O sea, Ezequías dijo, yo no puedo permitir que la nación continúe así. Vamos a hacerle el cambio. Ezequías efectivamente hizo el cambio. Él abrió el versículo siguiente. Él
abrió las puertas de los templos. Los sacerdotes entraron, los sacerdotes la limpiaron, los sacerdotes la reconstruyeron, comenzaron a ofrecer sacrificios, comenzaron a hacer procesos de santificación, quitaron lo inmundo en el templo, o sea, lo echaron. Por eso es que, como les comentaba, aquí no es de que, ay, es que este cuadro es bonito, dejémoslo aquí. No, ellos sacaron todas las cosas inmundas y así debe pasar contigo y conmigo. Cuando somos confrontados en que, oye, eso no está conforme a la palabra de Dios. No es que vas a dejar un pedacito de tu vida aquí y el otro pedacito de tu vida entonces lo vas a cambiar. No, si Dios nos ha dado una dirección, hagámosla por completo. Ezequías decidió sacar todo lo inmundo del templo y así es como tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque como estamos en un proceso de limpieza del corazón, la impureza tiene que salir por completo. ¿Y qué pasa si no sale por completo? Adivinen. El proceso se repite. Se repite. Esto no es así como el colegio. Si perdiste un año, te tocó otra vez, nada que hacer. Otra vez matemáticas, otra vez, nada que hacer. El proceso se repite. Entonces, no les voy a negar que nosotros también, como ya les acabo de decir, se nos van a presentar múltiples opciones. Incluso, como nuestro corazón es engañoso, nos va a hacer creer que lo que nosotros creemos que es lo adecuado, realmente es adecuado. Pero como nuestro corazón nos engaña, lo que para nosotros es la primera solución, de pronto, a la luz de la palabra, negativo no es. Por eso es tan importante que cuando seamos confrontados, realmente lleguemos a Dios, porque si no vamos a tomar las decisiones incorrectas. Aprendimos que nuestro corazón es engañoso. Oye, yo no me voy a dejar engañar por mi corazón. ¿Esto qué es? El corazón me manda nada de eso, a mí me manda Dios. O sea, ¿es una cosa o es la otra? Entonces, si ya yo sé que yo, Valeria, dependo es de Dios, si Dios me da una dirección, yo la hago. Pero ¿qué pasa? Como les venía diciendo, nosotros tenemos dos opciones, siempre las tendremos. Como dice la siguiente diapositiva. Por eso ya lo conté, siguiente. Deuteronomio 30, 19 al 20 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Qué versículo tan directo. Y una vez se hace el ciego. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Este versículo, ¿qué hace? Afirmarnos que vamos a tener muchas decisiones en nuestra vida. Unas nos llevarán hacia la vida, nos llevarán a eliminar impurezas, nos llevarán a acercarnos más a Dios, nos llevarán a restaurarnos a nuestra esencia, pero otras simplemente me van a llevar para la muerte. No es que tomaste una decisión y te vas a morir, no necesariamente es tan directo. Pero ¿qué quiere decir? Que poco a poco, en vez de quitar impurezas, te vas a ir llenando de más. Que poco a poco, esa herida que debería haber sanado, como tú la estás alimentando de tanto rencor, te vas a consumir todo el corazón. Que poco a poco, esa necesidad de aceptación que tienes va a depender de un Facebook o de un Instagram. ¿Y quién dijo que la identidad de nosotros depende de eso? La identidad de nosotros depende de Dios. Pero poco a poco, aunque directamente no sea muerte física, eso va siendo muerte del alma, va siendo muerte espiritual. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ha dicho, la clave para tu vida es obedecer, es amar y es escogerme a mí. Esa es la clave. Y es lo mejor. Pero si tú quieres la muerte, ya entre el cielo y la tierra están de testigo que tú escogiste el mal camino. Yo te di a escoger y tú, ¿qué puedo hacer? Seguiré procesando
Nada que hacer, seguiré procesando. Pero eso sí, vuelvo y les recuerdo, en todo proceso, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Dios no va a dejar ni que te quemes, ni que te ahogues, ni que te hundas. Dios siempre está ahí. Y aunque en este caso nuestras pruebas, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras responsabilidades, que son las que se compara ahora con ese horno en el que oro está metido, en el que el oro es insertado, no es literalmente un horno de fuego como pasó en la época de Daniel. Todas esas situaciones, no te voy a decir que ahora, ay, somos procesados, qué alegría, qué espectáculo, porque no, eso en verdad nos cuesta, eso en verdad nos da dolor, nos da aflicción, esto no es sencillo. Pero ¿en qué está nuestra esperanza? En que nuestro refinador es Dios, en que Él siempre está ahí, en que Él sabe el momento justo en el que debe detener, el que sabe el momento justo en el que ya se acabó el proceso. Él no, así dice su palabra, Él no va a permitir que tú pases por algo que no puedas soportar. Porque si te pasa por algo que no puedes soportar, ahí sí es verdad que vas a terminar muerto. Pero muerto sí, ¿para qué? Dios no quiere eso para ti. Dios no es malo, Dios no es macabro, Dios no te procesa porque Él es el peor de todos, no. Dios te procesa porque te ama y porque no quiere verte envuelto en tanta tristeza, en tanta rebeldía, en tanta gritería, en tanta mala costumbre. Dios te quiere liberar y para eso es que nos procesa, para restaurarnos a nuestra esencia. Entonces, el rey Ezequías, después de que tomó la mejor decisión, se le presentó un pequeño problema 14 años después. Hubo un rey, el rey de Asiria, el que el papá le pagaba plata para que no le hiciera nada. Bueno, ese rey se le presenta. Querido amigo, bueno, no de esta forma, pero ya ustedes saben cómo. Querido amigo, te voy a atacar y me voy a apoderar de todas tus ciudades. Yo me imagino ese poco de caballos y la cosa. Pero bueno, Ezequías se asustó, claro, se asustó como todo el mundo. En ese momento Ezequías, su corazón fue confrontado. Pero, lamentablemente, Ezequías no escogió correctamente. Y eso es lo que nos pasa a todos. Por eso me encanta este rey. Porque este rey muestra lo que somos nosotros. Nosotros no siempre elegimos correctamente. O sea, realmente no. Nos equivocamos y bastante. Entonces, el rey de Asiria, como dice aquí Segunda de Reyes, le exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro, que equivale más o menos a 46 mil millones de pesos. Como el bello Ezequías no tenía esa plata en su totalidad como patrimonio del reino, adivinen lo que le tocó hacer. Le tocó quitar las puertecitas del templo que había reconstruido y el orito con el que había enmarcado todo el templo también le tocó quitarlo. Entonces, aquí va el error. Ezequías dependió de lo que tenía. ¿Y qué pasó? Como cuando tú dependes de lo que tú tienes, ¿sí? El rey de Asiria no lo molestó más, pero no lo molestó más por un tiempito nada más. ¿Por qué? Porque toda decisión que tomes dependiendo de ti, de lo que tienes, de tus cosas, de lo que sabes y de lo que eres capaz de hacer, sí te va a dar solución, pero una solución temporal. Ya después vuelve y juega otra vez el proceso, porque es que aquí la gracia no es que dependamos de nosotros. Aquí la gracia es que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a seguirlo a Él. Sin importar los millones que tenga o los 88 mil millones de amigos que me aconsejen, sin importar lo que me diga mi novio, sin importar lo que me diga esa profesora a la cual le tengo mucho afecto, sin importar lo que me diga mi jefe, eso no importa. Yo tengo que seguirlo a Dios. Entonces, como les venía diciendo, el rey de Asiria quedó en paz un tiempito, pero luego volvió. Y cuando volvió con toda. ¿Por qué con toda? ¿Por qué? Porque él logró destruir, derribar, saquear las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Jerusalén era como la capital de Judá. Cuando él llega a Jerusalén, él no entra, se queda a los alrededores, metiéndole temor a la gente,
diciéndole, no crean en su rey Ezequías, no crean en ese Dios al cual él le sirve. Él será como los otros dioses de los otros pueblos a los cuales ataqué. Ellos creen que ese Dios les dará la victoria, pero en realidad no lo hará, me los entregará en su mano. Y bueno, así el pueblo estaba de un terror, así como los mensajitos esos de WhatsApp. Eso, que nos iban a matar, que el policía, que la universidad, que no sé qué. Eso es tal cual. Lo mismo pasó. Pero ¿qué hizo el rey? El rey les dijo, no se desanimen, sean fuertes y valientes, no tengan miedos ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. La palabra de Ezequías alentaron al pueblo, eso traduce lo que dice ahí. Entonces, cuando ya Ezequías, además, que ya no tenía plata para darle tampoco, cuando ya Ezequías se ve aquí, es que él acude a Dios, porque es que así nos pasa. Cuando ya nosotros nos vemos aquí, nos vemos, ay, que la agüita ya está aquí, es que donde nosotros acudimos a Dios. Pero Dios tan bueno es que Dios ni nos juzga, ni nos rechaza, ni te dice, ¿por qué te la diré? No. Cuando Ezequías hace esto, él envía unos mensajeros hacia el profeta Isaías, porque Isaías estaba vivo en ese tiempo. Es como contemporáneo. Y además de enviar mensajeros a Isaías, él mismo llega a la presencia de Dios y le dice, Dios mío, necesito de tu ayuda. O sea, yo no voy a poder vencer aquí. Definitivamente no. Ellos son más hombres que nosotros quizás. La fuerza de ellos es mayor que nosotros quizás. Pero yo necesito de ti porque yo no voy a poder. Ese desprendimiento de Ezequías, de decir, ya yo no tengo nada de qué depender, dependo de ti, fue el que provocó, bueno, igual Dios iba a actuar, pero fue el que agradó tanto a Dios, que incluso por medio del profeta Isaías, ustedes pueden leer toda esta historia completa en Segunda de Crónicas, sino que yo estoy aquí como rápido. Exacto, parafraseando. Ustedes se pueden dar cuenta que por medio del profeta Isaías, Dios le responde a Ezequías y dice lo siguiente. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. El ejército de Judá no movió ni un dedo. Todo lo hizo Dios. Los soldados que estaban alrededor de Jerusalén fueron atacados, dice la Biblia, por un ángel del Señor, porque eso fue lo que fue para el pueblo de Jerusalén. Según dice la historia, habla de una plaga de ratones que aparecieron en la noche y devoraron a todos los soldados. Porque es que Dios actúa de maneras que uno no entiende. Pero Dios actúa para liberarte y darte victoria. Siempre actúa de esa forma. Por eso es que nuestra tercera fase es resultado exitoso. ¿Cómo así que resultado exitoso? Resultado exitoso es la consecuencia final de una serie de acciones o eventos que cumple con lo esperado. ¿Cómo te das cuenta tú que has pasado un proceso exitosamente? Cuando aquello que viviste una vez ya ya no es causal de duda, de queja, de ansiedad, de desesperación para ti. ¿Cómo sabes tú que perdonaste a alguien? Cuando lo puedes ver y como si nada hubiera pasado. Una situación, por ejemplo, sales de aquí de la iglesia, te vas para un restaurante y oh sorpresa, ahí está tu amiga que te traicionó con un beso como el de Judas. ¿Qué comienzas a hacer tú? ¿Qué comienzas a hacer? Me imagino que piensas, ay, ahí está la mujer esa. Y
es más, no dices nada de la impotencia, pero apenas alguien te habla, ay, imagínate que saques la hija. Vamos. ¿Qué tienes en el corazón? Impureza. ¿Has pasado proceso? No lo has pasado. ¿Cuántas veces más vas a tener que llorar para poder sanar la herida? Si Dios lo que quiere es sanarte por completo. ¿Cuántas veces más vas a sufrir por lo mismo? Si Dios lo que quiere es que tú decidas decirle, dame tu mano porque yo sola ya no voy más. Yo solo ya no voy más. Y cuando nosotros tengamos esa actitud, es cuando nosotros entenderemos que hemos tenido un resultado exitoso. Ezequías fue un hombre con muchos altibajos, pero miren cuál fue el resultado exitoso de Ezequías. La palabra de Dios dice, amigo, Segunda de Crónicas 29, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. Ezequías fue una persona como tú y como yo, se equivocó, falló a Dios, pero en él siempre estuvo el deseo de buscarlo. Y por eso fue considerado delante de un pueblo como aquel rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero ¿y nosotros qué? A nosotros también nos van a escribir en un libro. A nosotros no nos van a escribir en un libro. Y Valeria hizo lo recto. No. Imagínate tú, ese libro con todos los cristianos del mundo. No. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro resultado es exitoso? Con el siguiente versículo. Efesios 4:22. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Ese es el resultado exitoso de todos los que estamos aquí. Que nuestro corazón llegue a estar tan cerca de Él que yo pueda volver a mi esencia, que yo pueda ser como Él. Por eso el título de la palabra de hoy se llamaba Su reflejo, porque esa es la finalidad de todos nosotros. Que por más procesos que vivamos, que por más situaciones, conflictos, que por más heridas, que por más rencores, que por más cosas que te den rabia, nosotros aprendamos a actuar como Él. Nosotros aprendamos a ser como Él, a vivir en amor, a vivir en amor. Aquí rápidamente, hace poquito me vi una película donde a los cristianos les tocó pasar frente a un soldado, a hablar de Jesús, porque el cuerpo de Jesús había desaparecido. Y es una película. Y cuando yo veía hablar a esas personas, lo que pasa es que Él se me acercó cuando absolutamente nadie lo hizo. Es que Él era el único que, a pesar de yo tener lepra, me tocaba. Es que Él me miró con esos ojos de amor que nadie lo había hecho. Y es que esa es la esencia de Dios. Y esa es la esencia que debemos buscar todos nosotros. Ser como Él. Yo en esta noche quiero orar para que nosotros podamos realmente sacar esas impurezas de nuestra alma. Ya Dios está obrando en nuestra vida, nos está poniendo situaciones, nos está poniendo logros, nos está poniendo incluso problemas para que nosotros notemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Ya Dios está haciendo su labor. Le has pedido que te muestre todas las impurezas que hay porque quieres ser como Él. Le has pedido que te muestre cuál es la dirección que tienes que seguir, pero ya Él lo está haciendo. Ahora de nosotros dependerá el poder seguir su camino para poder tener resultados exitosos, para poder tomar decisiones correctas, para poder entender que nuestra impureza debe ser quitada de nuestro corazón, porque solamente así podremos ser y podemos volver a nuestra esencia. Señor, con tu amor, con ese amor que te caracteriza, yo te pido que hoy nos perdones por las millones de veces que te hemos fallado, por las millones de veces, Señor, que hemos decidido hacer caso
caso omiso a tu palabra, porque hemos dependido de nosotros, porque nos hemos encargado de divulgar chismes y de murmurar de gente que ni siquiera, Señor, está pendiente de eso. Te pido perdón, Señor, por guardar tanto dolor en mi corazón. Te pido, Señor, perdón por tantos rencores, por tantas iras tras de nada, por tantos, Señor, problemas que no he podido, Señor, salir de ellos, sino que se repiten una y otra vez. Ya no quiero, Señor, pasar más por lo mismo, le has pedido a Dios. Ya no quiero pasar más por lo mismo, le has dicho muchas veces a Dios. Pero Dios hoy aquí te está diciendo, ¿qué esperas para eliminar la impureza de tu alma? Si no quieres pasar por lo mismo, desecha toda la impureza, porque no es por partes. Es momento de sacarlo todo de tu corazón, porque mientras haya impureza alguna en tu ser, el proceso se repetirá una y otra vez. Dice el Señor, mi amor ha venido a levantarte y restaurarte, pero necesito que te decidas a seguirme, a amarme, a seguirme firmemente, porque mi deseo es que vuelvas a tu esencia, de amor, es que vuelvas a tu esencia, ese diseño perfecto que yo creé para ti. Hoy mi mano toca tu corazón para sanarte. Hoy mi mano toca tu corazón para liberarte. Hoy mi mano toca tu corazón para que puedas entender que a partir de este momento tus decisiones serán basadas en lo que yo he diseñado para ti. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo Dios a pesar de mis errores, porque estás ahí a pesar de cualquier equivocación que yo pueda cometer. Gracias por ese amor tan inmenso, Señor, y por eso hoy decidimos entregarnos por completo a ti. Libera nuestra alma, libera nuestro ser, libéranos, Señor, libéranos. A renovar nuestra mente, a contemplar, Señor, nuestro corazón y permitir, Señor, dejarte, Señor, permitirte entrar a Él para que tú saques, Señor, todas las impurezas de nuestra vida. Pedimos por cada joven que esta semana sea una semana de bendición, que sea una semana donde se cumpla el reto que tú tienes con ellos este mes. Donde tú empieces, Señor, a revelar qué cosa debe salir de su corazón para ser sanos y libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.